Sí, así es. Soy una hechicera muy mala, muchachita. Don't let your kids watch it. ¿Saben una cosa? Algo que a mí me encanta hacer cuando una serie o película me gusta mucho, es buscar contenido hecho por los fans, y ver qué tanta creatividad y empeño muestran, con alguna franquicia que le guarden cariño. Ya sea dibujos, edits, vídeos de curiosidades, animaciones, análisis, etc. En este caso, del tema que vamos a hablar a continuación. Son los fanfics. Un contenido escrito por fanáticos que retratan distintas historias que puede variar en el género que se presente. Así como existe el yin y el yang, en los fanfics hay historias buenas, con ideas frescas, entretenidas, otras que tienen esencia. Y otras que son malas, pero también hay historias que en muchas ocasiones llegan a hacer algo curiosas. Ya que si indagas por varias zonas del internet, muy probablemente no sepas qué tipo de contenido te puedas topar. Yo no suelo consumir mucho de este contenido muy a menudo, sin embargo si me encuentro con alguna historia interesante o que me llame la atención, con mucho gusto me pondré a leerla. Pero algo que recientemente encontré cuando me sumergía en el mundo de los fanfics. En distintas aplicaciones y páginas como YouTube, Wattpad o Fanfiction. Me topé sin querer con una página, la cual alberga una gran cantidad de fanfics de MLP. Quizás tú como fan de My Little Pony, sabes de qué página hablo. Pero yo como alguien que no consume este tipo de contenido frecuentemente, en especial de esta franquicia, me llamó mucho la atención. Y esa página es Fanfiction, la cual constantemente se actualiza, con varias historias de la franquicia. Con las cuales si eres un consumidor de este tipo de historias, tendrás un alto catálogo de opciones y por supuesto mucho entretenimiento por un largo rato, además de que cuenta con foros y grupos donde se colocan las historias que vayan relacionadas a algún tema en específico. Eso sonó como un comercial, pero pues a ver, continúe. Sin embargo, también puedes encontrar contenido no adecuado para todo público. ¿Y a qué tipo de material me refiero? Pues a las historias que tocan temas fuertes, que pueden ir desde mutilaciones, masacres, abusos, sí, ¿sabes a qué tipos de abusos me refiero? Parejas norteñas. Entre otras más, las cuales abordaremos en el transcurso de este video. Cuando me adentré a este mundo de los fanfics de My Little Pony, ya me daba una ligera idea de qué contenido me podía encontrar en este tipo de páginas, pero no esperaba que algunas me llegaran a perturbar. Aunque debo decir que hay historias que no necesariamente sean malas, aunque tengan un concepto algo extraño por así decirlo. De hecho me llegaron a entretener bastante. Como las historias que colocan a humanos que caen al mundo de Equestria y conviven con los ponis y demás criaturas. Y vemos las interacciones de los personajes principales con el humano protagonista de la historia, tipo isekai genérico de anime. A lo que he visto de este género, solo me he encontrado con dos historias buenas, que usan este concepto, pero cada uno a su manera. Lo que no es mucho, pero es curioso que pasara 2 veces, ¿no? Dándole su toque especial. Una es de YouTube y la otra de Fanfiction, quizás haya más historias buenas por allí, pero por el momento estas son las que he encontrado que realmente me gustaron. La primera historia es nombrada como El hombre al que Dios abandonó, la cual está dibujada y escrita por el usuario Señor Dibujante. No diré mucho de la historia, para no spoilear si quieren verla, solo mencionaré que el dibujo es muy bueno y que las personalidades de los personajes son bastante fieles a la serie original, por lo que quizás disfrutarás mucho de este contenido. Y la segunda historia de Fanfiction, nombrada como Tu humano y tú, del autor Mad Max the Black. Presenta un mundo parecido al de Equestria pero con algunos cambios oscuros, como que los humanos existen también, pero actúan como animales, y se ve en general un ambiente más maduro, por así decirlo. Además que más adelante en la historia te explican el origen de los humanos en ese mundo. Un buen lore debo decir. Aunque debo aclarar que el fix maneja un poco los que son las relaciones entre ponis y humanos, por lo cual no es muy recomendable para todo público. Y la razón por la que menciono estas historias, es porque hay un contraste con otros fanfics de este género que ya manejan como tal el harem, que de hecho una vez me llegué a encontrar con una historia que no la he podido encontrar. Pero de lo poco que recuerdo de lo que leí con anterioridad, era de que trata algo así, de que el humano en turno llegó al mundo de Equestria por accidente y fue hospedado en el castillo de Twilight, él como paso, quién sabe.
Pero al estar mucho tiempo este chico en aquel mundo llegó a hacerse amigo de las Main Six. Sin embargo, un día mientras este chico se quedó solo con Starlight en el castillo, donde precisamente ese día, llega por correo un libro misterioso, y este humano gracias a ese libro logró hipnotizar a la Pony Morada, y a otras yeguas en el transcurso de la historia. Para satisfacer sus más bajos instintos. Algo turbio debo decir, y bueno, es un material que prefiero dejar de comentar y mejor pasemos con los siguientes fanfic. Otro tipo de historias de las que quiero hablar un poco es acerca de los que tratan del romance. Ay, qué bonito es el amor heterosexual. Hagamos un amor real. Específicamente los que shippean a los personajes de la serie entre ellos o de diferentes franquicias. Que bueno, esto último no es algo tan raro, ya que hay muchos ships en forma de meme, por lo raros que son y porque dan algo de risa, precisamente por lo curseado que es y no pasa más allá de eso. Además que hay parejas que suelen ser algo, espera que Algo que noté en estos fanfics, es de que a Spike prácticamente lo shippean con todos los personajes femeninos de la serie o también con masculinos, ya que encontré muchos fanfics. De diferentes ponis, ya sea con Apple Bloom, Starlight, Ember, con Thorax y la lista sigue y sigue. Spike es más o menos equivalente a los fanfics de Goku, obviamente a menor medida, pero me sorprendió ver varios fanfics del personaje que te muestran un romance con varias yeguas. Aunque hay historias en donde presentan a Spike siendo ya un dragón ya grande, para que de esa forma pueda estar de forma legal con ponis ya grandes, por así decirlo. Como ejemplo está Rarity. No puedo dejar de lado mencionar las diferentes parejas que cuentan con sus propios fanfics, en los cuales varios llegan a tener una buena trama, pero hay otros que se ponen un poco raros si lo lees y que se aleja en muchas ocasiones del material original, en cuestión de respetar la personalidad de los personajes. Ya que parece que estos fics nos contaran alguna que otra proyección del autor en su propia obra. Aunque esto que menciono es más que nada algo especulativo, pero sí que llegué a pensarlo cuando leía una que otra historia referente a esta. Pero debo decir que lo que abunda mucho en varios fanfics, es el lemon. La forma tan detallada en cómo te dicen cómo un personaje hizo tal acción en un momento para adultos. Lo cual para mí no es un contenido muy agradable de leer, pero se respeta si hay alguien en la audiencia que disfruta de este contenido. Eso ya es cuestión de gustos. Y ahora mencionaré las historias de MLP nombradas como Grimdark. Que por su definición rápida es un subgénero de ficción especulativa con un tono, estilo o escenario particularmente distópico, amoral o violento. Básicamente, transformar lo que tú conoces como algo dulce y tierno en algo más tétrico y oscuro. Las cuales son historias que yo disfruto mucho, ya que aquí puedes ver otro punto de vista de una serie o película que a ti te gusta. Aunque no solamente hay historias terroríficas, sino que también puedes encontrar historias bastante tristes e incluso deprimentes. Y obviamente hay contenido que sí se pasa mucho de la raya. Las cuales, me sorprendieron para mal cuando las empecé a leer. Pero obviamente hay contenido el cual es diferente, y te muestra algo más retorcido que no es muy agradable de leer y que honestamente no te recomiendo, ni siquiera buscar, ya que, son historias que están al nivel de fanfics turbios como el Tails sentado en una silla o como el de Dipper va al Taco Bell. Y hablo acerca de Sweet Apple Massacre o la de historia de Sweet y Bell. Honestamente, fue desagradable explorar este tipo de historias, ya que con la intención con las que están hechas no son precisamente para que te la pases bien leyendo. Y no tengo ni la más mínima idea de qué estaban pensando los autores que decidieron crear estas historias. Pero lo mejor es no saber la razón. De paso hago mención a las creepypastas o las historias de terror, las cuales van de la mano con el subgénero Grimdark. Donde podemos encontrar contenido que te puede perturbar si es lo que buscas para entretenerte. Como ejemplo está Top Case, el experimento del sueño, o una que recientemente encontré mientras navegaba por allí, nombrada como Blood Curse Boutique, la cual es una historia de vampiros. De este contenido no hay mucho que mencionar, además de que son historias de miedo pero entretenidas, pero eso no quita que no haya una historia que no te pueda llegar a gustar. Otro tipo de fanfics del cual voy a hablar ahora son de los fics crossover, en donde podemos ver las interacciones de varios personajes interactuando entre sí. Lo cual es algo interesante de ver, en especial si se respetan la esencia de los personajes como tal.
puede variar, y encontrarte con muchos tipos de crossover, ya sea con Dragon Ball, Naruto, One Punch Man, Ben 10, Marvel Zombies. Hasta este punto no me sorprendería ver un crossover incluso con Breaking Bad. Smartest guy I ever met. And you're too stupid to see. He made up his mind 10 minutes ago. Okay, here goes. Hace poco me encontré con uno que mezcla las películas nombradas como VHS y My Little Pony. Lo cual es algo raro, pero que llega a ser algo interesante y curioso de ver, pero si llegaste a ver este tipo de películas, ya te puedes dar una idea por dónde va este asunto. Y para finalizar mencionaré rápido a los fanfics del género tipo aventura, donde se explora un mundo. En donde nuestro protagonista tiene que explorar un mundo, ya sea postapocalíptico o de terror, en donde te dejan con la intriga de qué sucedió en aquel lugar. Y qué le sucederá al protagonista. Estoy muy seguro que hay por allí fanfics aún más tétricos y desagradables de leer, que te harán preguntarte, ¿cómo es que llegué a encontrarme con esto? Pero como conclusión, ¿qué puedo decir? Internet nunca dejará de sorprenderme tanto para bien como para mal, pero es obvio que hay muchas historias que para muchos llegan a ser algo extrañas, o poco comunes, y otras que sin duda alguna no te puedes llegar a creer que siquiera existan, o mejor dicho que alguien pensó que era buena idea retratar en una obra escrita y subirlo a internet, para que más gente conozca su lectura de cualquier franquicia en general. Sin embargo, como mencioné antes, hay contenido que vale la pena, y que solo es cuestión de buscar, ya que hay muchos autores que muestran su amor y cariño por su serie favorita y se empeñan en escribir porque es algo que les gusta y que quieren compartir con mucha más gente, y se nota cuando encuentras contenido que se nota que lo hicieron por gusto, no lo para uno mismo, sino también para la comunidad que le gustan los fanfics. Y bueno, esto es todo de mi parte. Si has visto alguna historia de My Little Pony la cual te haya traumado o incomodado, no dudes en comentarlo, pero en fin, yo me iré a comer una rebanada de pastel, así que cuídense, chao. No habrá un arco iris jamás si lo dejas llover y luz habrá.